Buenos días, estimadas familias. Hoy vamos a hablar sobre el absentismo. El derecho a la educación es uno de los pilares básicos de nuestro sistema educativo y de nuestro sistema social. Tal y como establece la Constitución, en su artículo 27, encomienda a los poderes públicos que promuevan las condiciones y remuevan los obstáculos para que dicha asistencia sea efectiva en las mejores condiciones posibles. Por otra parte, es responsabilidad de las administraciones públicas velar por el cumplimiento de la escolaridad obligatoria de acuerdo con la normativa vigente, coordinando e impulsando cuantas acciones sean necesarias para fomentar la asistencia de los alumnos y alumnas a los centros educativos y evitar así el absentismo escolar. Pero, ¿qué es el absentismo? Según la orden del 15 de junio de 2007 de la Consejería de Educación y Bienestar Social por la que se aprueba el Plan Regional para la Prevención, Control y Seguimiento del Absentismo Escolar en la Comunidad Autónoma de Extremadura, definimos el absentismo escolar como la no asistencia regular a los centros educativos del alumnado escolarizado, ya sea por voluntad de menor o de sus padres o tutores legales. Hay diferentes tipos de absentismo. Veamos cada uno de ellos. Desescolarización. Cuando el alumnado en edad de escolarización obligatoria no está matriculado en ningún centro educativo. Absoluto. Cuando el alumnado en edad de escolarización obligatoria está matriculado pero no asiste nunca al centro. Crónico. Cuando el alumno matriculado no asiste de forma habitual al centro. Puntual o intermitente. Cuando el alumnado no asiste al centro determinados días o a determinadas áreas. De temporada. Cuando el alumnado no asiste al centro en determinadas épocas del curso escolar. Pasivo. Cuando el alumno o la alumna asiste al centro pero manifiesta una conducta de ruptura o boicot en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuándo consideramos el absentismo significativo? Se considerará absentismo significativo la situación de aquel alumnado matriculado en el centro educativo que acumula un número de faltas de asistencia equivalente a un 25% del tiempo lectivo mensual y que no está adecuadamente justificado a juicio del tutor. Pero si existen antecedentes de riesgo de absentismo, estas faltas de asistencia se podrían reducir al 10%. Recordamos que la edad obligatoria de escolarización es de los 6 a los 16 años, aunque es conveniente recordar que la educación infantil es muy importante y se considera una etapa preventiva. Si damos un paso más, nos encontramos con la legislación educativa que se rige en nuestro centro. A nivel nacional nos encontramos la LOE modificada por la LOMCE, Ley Orgánica de Educación modificada por la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa y que, como ya hemos dicho, es a nivel nacional. Y luego también nos encontramos a nivel autonómico la LEX, que significa Ley Educativa de Extremadura. En ambas leyes se nos da o se nos establece la importancia de la asistencia a clase. De la misma forma, si nos adentramos en Extremadura, tenemos dos normativas muy interesantes o muy importantes. En educación infantil, el decreto 4/2008 del 11 de enero, por el que se establece el currículum de educación infantil para la Comunidad Autónoma de Extremadura. En educación primaria nos encontramos su correspondiente decreto, que es el decreto 103/2014,
del 10 de junio, por el que se establece el currículum de educación primaria para la Comunidad Autónoma de Extremadura. Al finalizar la etapa obligatoria, los alumnos adquieren las siguientes competencias clave: comunicación lingüística, competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, competencia digital, aprender a aprender, competencias sociales y cívicas, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, conciencia y expresiones culturales. Ahora vamos a pasar un pasito más. Si no hay una asistencia regular al centro, el alumnado sufre o puede sufrir una serie de consecuencias, entre las que destacamos: bajo rendimiento académico, falta de competencias básicas o claves, falta de habilidades sociales y comunicativas, conductas desadaptadas, repetir curso o abandono temprano de la escolarización, altos riesgos de exclusión social. Una vez que hemos visto la definición, los tipos, así como las consecuencias, ahora vamos a explicar el proceso de intervención en caso de absentismo. En los centros de educación infantil y educación primaria, el tutor o la tutora es la que controla cada día las ausencias del alumnado y la justificación si las hay. Para el control de falta de asistencia del alumnado y su notificación a la familia se utiliza Rayuela. Cuando el número de ausencias injustificadas sea superior a lo que ya hemos comentado anteriormente, un 25 o un 10%, el tutor es quien se pone en contacto con los padres vía teléfono o reunión con objeto de informar de la situación y solicitar su colaboración. Si la familia no colabora o este problema no se soluciona, entonces cuando interviene Jefatura de Estudios. La Jefatura de Estudios convoca a la familia a una entrevista mediante carta certificada con un acuse de recibo por cualquier otro medio del que quede constancia de su recepción, en la que estarán presentes el tutor o la tutora y el profesor técnico de servicio a la comunidad, orientador o educador, según proceda. En dicha entrevista se comunica a los padres la situación de absentismo de su hijo o hija y las consecuencias que pueden derivarse de esta situación. Se les hace saber la obligación que tienen como padres de colaborar y ser partícipes en la búsqueda de soluciones. De dicha reunión se levanta un acta de acuerdos y se abre expediente de absentismo. Si la familia no asiste o la situación no se soluciona, la dirección del centro solicitará al equipo de orientación educativa y psicopedagógica o al departamento de orientación un informe técnico y la elaboración de un PI, es decir, de un programa individual de intervención con el alumnado y la familia, donde se van a definir los objetivos, las actuaciones concretas, los responsables en llevarlo a cabo y la temporalización. Este proceso se va a llevar a cabo en coordinación con los servicios sociales de atención básica. Toda la documentación que se genere se va incorporando a un expediente abierto y lo deben guardar las autoridades y los profesionales en sus actuaciones en la debida reserva. Si la situación no se soluciona y sigue existiendo el absentismo significativo, se notificará tal circunstancia a la Comisión Zonal de Absentismo o, en su defecto, a los servicios sociales de atención básica, para que estos tomen las decisiones que procedan. Y volvemos a lo mismo. Si el tema del absentismo sigue sin solucionarse, entonces se deriva el caso a la Dirección General de Infancia y Familia competente de Protección de Menores y valora la posible situación de riesgo o desamparo. ¿Y cuándo estamos hablando de una situación de desamparo? Bueno, pues cuando el menor, además de no tener cubiertas las necesidades educativas, tampoco tiene cubiertas otras necesidades básicas como la higiene, la vestimenta o en alguna situación a nivel social o psicológico. Si fuera el caso, se diseñará pues un plan de intervención junto con los servicios sociales.
La Dirección General de Infancia y Familia es la que va a informar al centro escolar de la medida de protección adoptada y va a requerir de éste la información necesaria. En los casos en los que la Dirección General de Infancia y Familia considere que el absentismo podría ser una consecuencia del incumplimiento o del inadecuado cumplimiento de los deberes de la patria potestad, informará al Ministerio Fiscal a los efectos en que pueda valorar las diligencias informativas por parte de éste para la averiguación de un delito conforme a la Ley Orgánica 50/1981 del 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Bueno, y para finalizar esta presentación, pues queremos terminar con esta frase: la educación es un derecho del menor y un deber de la familia. No olvidéis que la educación es una tarea de todos. Y el hashtag que hemos puesto ahí abajo, que es súper importante: educar es prevenir. La educación va a prevenir a nuestros hijos de muchos factores de riesgo con los que nos vamos a encontrar con lo que se van a encontrar en la vida diaria. Y bueno, solamente deciros adiós, y si tenéis una duda o queréis más información, no dudéis en poneros en contacto con Azucena Rosa Cerrato en el Colegio Miramontes y con Mari Carmen Gómez Santervás del programa ProPrefame, programa de prevención con familias y menores en riesgo. Un saludo a todos y a todas.